Contado por el neuropediatra, episodio 147 y estamos en la cuarta temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. En este episodio vamos a hablar de cosas que tanto para ti como para tu familia son importantes para 2026. Cosas fundamentales sobre el neurodesarrollo, expectativas, cosas nuevas que vamos a hacer y que te interesan. Cosas que creo que son importantes que conozcan, no porque las hagamos nosotros, seamos nosotros, sino porque te van a beneficiar, te van a ser de utilidad, ya seas padre, profesor, profesional del neurodesarrollo, de cualquier área, etcétera, a conocer mejor la situación de estos chicos y, por supuesto, a mejorar su proceso de neurodesarrollo. Así que no te lo pierdas. Muy buenas, ¿qué tal? Un día más estamos aquí en el podcast de Contado por el neuropediatra. No soy Manuel de nuevo. Esta semana de nuevo voy a ser yo quien dirija la entrevista. Cris Carda, responsable de comunicación del proyecto de Manuel, de INAM y del neuropediatra. Y bueno, como la semana pasada os adelantábamos un poco los aprendizajes que habíamos sacado de 2025, en esta ocasión, como ya sabéis, empezar un año nuevo suele venir cargado de expectativas, propósitos y también de miedos. Entonces, hoy Manuel y yo vamos a mirar a 2026, no para hacer predicciones ni nada de eso, porque hasta el momento creo que no somos adivinos, pero sí para reflexionar sobre qué es lo que está cambiando en el mundo del neurodesarrollo y qué tendencias vemos venir. Y sobre todo, qué cosas no deberíamos perder de vista como familias. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Buenas, vamos a ver si conseguimos dejarles claro a las familias que nos ven y a todos los compañeros que nos ven cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que tener en mente en este 2026 para avanzar un poco en cómo mejoramos la atención a estas familias, ¿no? Eso es. Bueno, pues para empezar, digamos, yendo al grano, ¿qué cambios o tendencias crees que son los que van a marcar 2026 en el ámbito del neurodesarrollo? Mira, me he tomado algunas notas porque no quiero que se me pase nada de los aspectos, ninguno de los aspectos importantes que creo que son relevantes nombrar aquí en el resto de preguntas, ¿no? Pero algo que vemos que de verdad está cambiando durante 2025, ya lo hemos visto, pero durante 2026 no solo creo que va a seguir, sino que vamos a ir trabajando en conseguir que esto sea, es la ampliación y el mejor entendimiento por parte de tanto las familias como de los profesionales cuál es la perspectiva dimensional de los trastornos del desarrollo y dejar de discutir si un niño tiene más o menos dificultad de función ejecutiva asociada a su TDAH o más o menos dificultad de comunicación social y por eso dice la gente que es autista. De hecho, hay algo que hemos visto ya durante este año pasado, ya lo veíamos antes, pero que cada vez estamos viendo más, y es que los informes de otros centros que nos llegan a la consulta en muchas ocasiones están empezando a remediar el mismo patrón que desarrollamos nosotros los nuestros, centrándonos en los síntomas, en el perfil fenotípico, más allá de lo que es un diagnóstico específico, categórico y ya está. Y una de las cosas por lo que lo están haciendo es porque los padres, que también hablaremos de esto más adelante, pero están las familias y los propios afectados ya mayores de edad y demás, pues están teniendo más conocimiento, más información y cada vez, digamos que demandan una evaluación y un diagnóstico más específico, que no tenga por qué estar centrado
exclusivamente en lo que dicen los libros, sino en la experiencia, en el conocimiento y en lo que sabemos realmente sobre el proceso de desarrollo de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Genial, pues yo creo que queda claro un poco cuáles son los cambios o tendencias que tú piensas que van a marcar este nuevo año. Sí, todas esas Siguiendo, cosas que nos criticaban antes, ahora resulta que nos las están copiando, o sea que algo estaremos haciendo bien. Sí. si nos copian, somos inspiración de gente, eso es bueno. Entonces, partiendo de esta base que digamos que hemos puesto un poco los pilares de lo que tú crees que va a pasar, que va a ser la tendencia durante 2026, ¿hay algo específico que te preocupe un poquito más, que sea especialmente preocupante sobre cómo se está abordando la infancia hoy? Sí, y esto digamos que trasciende bastante más a lo que nos ocupamos habitualmente nosotros en la consulta, ¿no? Que es la evaluación, diagnóstico, tratamiento, la potenciación del desarrollo y demás. Y es que realmente uno de los problemas que estamos viendo a nivel social, ideológico, político, etcétera, y también demográfico, es que cada vez el papel de la familia como concepto, como entorno social, de cuidado, de aprendizaje, de transmisión, de tradiciones orales, de ayuda dentro de la familia directa, la familia extendida, incluso, por supuesto, en lo que es el embarazo, el parto, el desarrollo, la crianza de un niño y demás, ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Esto está haciendo que ya no solo los individuos como tal, pues estemos más aislados, tengamos más dificultad para tener una red de apoyo social y demás, sino que dentro de las propias familias esto está siendo cada vez más complejo. Por lo tanto, lo que antes las abuelas, los abuelos enseñaban a sus hijos, a sus nietos y demás, sobre lo que es un aprendizaje, un conocimiento del mundo y también sobre los hábitos de crianza adecuados, sanos y demás, eso me temo que en los últimos años, décadas, se ha ido perdiendo. Y aunque poco a poco esto parece que en los últimos tiempos está empezando a recuperarse, aunque sea parcialmente, creo que está siendo un hándicap a la hora de cómo estamos educando en lo que se refieren a expectativas, a objetivos, sí, a expectativas, podemos decir, de lo que los propios chicos esperan hoy en día de su entorno en lo que se refiere pues a obligaciones, a deberes, a derechos. Eso por un lado, ¿no? Que creo que a nivel familiar y social casi que sería lo más importante. Pero después hay otro punto que también es relevante y que lo vemos en el día a día, es pues centrarnos mucho desde el punto de vista sanitario o educativo, etcétera, en lo que son los procesos de estimulación, atención temprana, cuando se detecta que algún niño tiene una dificultad, pero no ir a encontrar la causa y el porqué de ella, no derivar al niño al neuropediatra para que se estudie, para que se explore, para que vea si son necesarias pruebas, teniendo en cuenta el alto porcentaje que estamos viendo de crecimiento de los trastornos genéticos y de las mutaciones en los arrays, en los esomas, etcétera, en los últimos tiempos. No porque haya más, que a lo mejor también, sino porque hay más pruebas que se hacen y que se detectan. Así que, como digo, yo resumiría esto en dos áreas. Por un lado, lo que hemos dicho al final, la falta de concepto físico del proceso de desarrollo, que por lo tanto hace que, como también es más económico, pues no se valore la derivación a los especialistas como el neuropediatra para el estudio de estos casos, y la falta de apoyo familiar o de entorno familiar en lo que es el proceso de crianza de nuestros niños. Vale, yo creo que también lo que habla sobre el apoyo familiar y demás puede estar también un poco relacionado con las prisas y con el estrés con el que vivimos actualmente. Yo creo que hace años esa prisa por llegar a todo, por abarcar todo, no sé, yo escucho mucho de gente más mayor, mi abuela y demás, que siempre dicen que es que hoy en día tenemos muchas tonterías, ¿no? Mira, Entonces yo no aquí te diría que sí es verdad, pero también te diría dos cosas añadidas, ¿no? Por un lado, la inmediatez, evidentemente, es algo muy importante. Eso es algo a lo que han contribuido la tecnología, los medios de comunicación, pero hay dos grandes engaños a los que hemos estado sometidos, hemos sido engañados, ¿no? Como dicen ahí, eh, que es la llegada de la mujer al mercado laboral, que me parece perfecto y por supuesto la defiendo, pero antes con el sueldo de una persona se mantenía una familia de forma razonable y de repente ahora con dos sueldos una familia acaba a casi a veces no llega a fin de mes, ¿no? Entonces,
muchas más personas trabajando para menos beneficio o menos rentabilidad. Evidentemente esto es una gran estafa. Y después la gran estafa también de que antes tú tenías un hijo con 20, 25 años y yo ahora tengo 45 y he tenido el primero y va a ser el único a los 38, casi 40. Es decir, si estamos añadiendo 15 años menos en los que en ese periodo mi madre podría haber vivido, cuidado mejor de mi nieto, o sea, de mi hijo, o haberlo atendido, haberlo disfrutado más, etcétera, igual que en tu caso, eh, es que realmente nos estamos convirtiendo en generaciones que cada vez se estiran más y que están eh, como una cuerda, ¿no? Más estiradas, que lo que al fin y al cabo estamos más distanciados, pero también hay menos margen, porque cualquier cosa se sale ahí del límite. Creo que socialmente ha habido mucha ingeniería en los últimos años y esto directamente pues nos han engañado. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Sí, somos una sociedad un poco exprimida, lo podemos decir así. Sí. Hilando un poco con esto, la siguiente pregunta que tengo por aquí prevista va un poco en la tónica de lo que venimos hablando, de la sobreinformación y la rapidez. Entonces, con respecto a estos temas, ¿qué riesgos ves? Porque lo que vemos que se etiquetan algunas dificultades muy a la ligera, ¿no? Debido a toda la información esta que nos llega, si esto es bueno, si esto es malo, ¿qué opinas sobre esto? Mira, yo creo que el principal problema es no la sino la malinformación. Me explico. Dicen que el lenguaje verbal es importante y que cuando uno cierra los brazos parece que se cierra. No lo estoy haciendo, me estoy poniendo un poco serio. ¿Por qué? Porque toda esta información que aparece en las redes, que es mucha, la famosa palabra esa que no me gustaba nada cuando salió, que era la infoxicación, digo, ay, ¿cómo se va a saturar a alguien de información? Bueno, ocurre. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho? Pues que ahora cualquiera puede soltar información verdadera, falsa, más confusa, más clara. eh, Cada vez más hay gente que tiende a intentar buscar alternativas a su día a día, laboral o de cualquier otro tipo, gracias a ello, en las redes sociales. Y mucho componente marketingiano en lo que se hace, ¿no? Casi que ya parece que te dicen, no importa si sabes más o menos, lo que importa es cómo lo vendes. Claro, eso hace que haya gente que sabe mucho, que no informa, no difunde y casi no tiene alcance, y gente que no tiene ni puñetera idea, que tiene muy buenos movimientos en las redes sociales o en cualquier área a nivel de marketing y hace maravillas, pero lo que dicen son o tonterías o mentiras o auténticas barbaridades, ¿no? Y me voy a meter en harina de costar, ¿no? Ahora hay coach para todo. Dice, bueno, ese coach se llama coach porque no tiene título para decir que sea otra cosa. Entonces, no, claro, ahora no son importantes los títulos, sino las habilidades. Muy bien, pero un título no te garantiza una capacidad enorme, tal, pero por lo menos te garantiza o te debería garantizar unos conocimientos. Otra cosa ya es, entramos en la calidad de la formación y demás. Pero ahora cualquiera es coach, cualquiera es asesor. Esto también es una cosa muy llamativa, ¿no? Porque ahora cualquiera que ha pasado por una experiencia se cree en la capacidad de poder ser asesor de otras personas que viven esa experiencia. Bueno, y tenemos el papel de los pacientes influencers. Yo como he tenido o tengo tal, pues ya soy experto en esto. O como soy un profesional del área tal, que encima tengo este problema, yo soy ya el mejor del mundo para hacer esto. O las doulas para el asesoramiento materno, asesor en lactancia materna. Ahora hay asesores y especialistas de esto en todo. Y me temo que el problema es que la mayoría, lo digo así, claro, la mayoría no tiene ni idea de lo que dice, ni de lo que hace. Después tenemos los partos domiciliarios con los niños con parálisis cerebral o los niños fallecidos. Y como esto, en fin, eso es digamos que es lo más grave o lo que se puede ver de forma más inmediata, pero después tenemos un montón de personas que están imbuidas en todos estos procesos y que están sufriéndolos, o sea, muchas veces sin ser conscientes, ¿no? Entonces, el problema es la mala información y la falta de crítica que muchas veces podemos tener, ¿no? Porque claro, cuanto menos claras tienes las cosas, menos autocrítico contigo y con tu entorno eres. Y eso sí que es peligroso. Vale, bueno, yo creo que nos queda claro tu perspectiva sobre el problema y es verdad que yo cada vez me saturo más cuando entro, por ejemplo, a Instagram porque todo es 5 trucos para conseguir X en X tiempo. O sea, al final no sabes a quién hacerle caso, porque dices tú, bueno, ¿quién lleva razón?
Todo el mundo te dice que él es el experto. No lo has conseguido no por culpa tuya, sino porque no te lo han solucionado bien, no te han informado bien. Tal. En fin, antes la situación era casi lo compuesto, lo contrario, ¿no? Si no lo has conseguido es porque no te has esforzado suficiente. Bueno, probablemente a lo mejor ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo me dedico a esto, soy neuropediatra, tú te dedicas a esto, eres especialista en comunicación, en fin. Sí, Claro, además a hay que ver, saber, hacer y demás, pero en fin, cada uno en su campo creo que tiene bastante más opciones de hacer las cosas bien, salvando eh, casos específicos. volvemos mucho también al tema del intrusismo laboral. Las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que con todo lo que estamos hablando va muy ligado al tema del intrusismo laboral, porque hoy en día también cualquiera sabe manejar redes, te convierte en influencer, edita vídeos mejor que nadie, en fin. Pero creo que ahí es donde tienen que entrar un poco el sentido común y decir, oye, voy a ver la formación que tiene esta persona. Mm. Y voy a hacer también, eh, bueno, puede que parezca que no tiene que ver nada, pero tiene que ver con eso, hablando del intrusismo, porque el intrusismo también tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, mucha gente, yo sé más que el médico, yo ya me puedo hacer un experto en tal, en cual. Claro, los médicos, además de los conocimientos pasados, presentes y futuros, se nos presupone una responsabilidad. Y lo digo a cuenta de que la gente no quiera aceptar sus responsabilidades. A mí muchas veces me preguntan en la consulta, ¿te importa que te grabe? Digo, no. Que a mí, vamos, no me importa que me graben. Yo puedo, de hecho, voy a decir lo mismo, me estén grabando o no en la consulta, porque lo que digo lo creo, lo que creo lo digo, etcétera. Y sobre todo, cuando me pasa estas cosas, lo que pido es saberlo, pues por lo menos para tener constancia. De hecho, a veces le digo, mira, no, lo grabo yo, te lo paso, así no tienes problema ninguno. Pero hablando del tema de la responsabilidad, pongo un ejemplo de que salió en los medios hace poco, ¿no? El tema de los pacientes oncológicos que lamentablemente recibieron por un error de dosificación en una manipulación de unos viales que había que diluir y demás, más dosis de la que les tocaba, y por lo tanto, pues algunos tuvieron efectos secundarios graves y algunos fallecieron. Se montó bastante revuelo, 1 o 2 días. ¿Tú has vuelto a escuchar algo más sobre eso? Nada, Nada, ¿verdad? pasamos a Claro. otra cosa. Eh, He leído bastante en LinkedIn sobre eso, de algunos compañeros, y decían, qué curioso, ¿no? Porque claro, como después de toda la información se ha llegado a la conclusión, sin ningún atisbo de duda, de que el error ha sido de un técnico de farmacia, pues bueno, hay que guardar el anonimato, hay que ser responsable con la protección de datos, con la privacidad, con la tal, por supuesto. Ojo que eso hubiese sido un médico que se haya equivocado a la hora de escribir la dosis del fármaco. ¡Ostras! Que si negligencia médica, que si falta de interés, que si quién es, que si al juzgado, que si no sé qué. Oye, la vara de medir que se usa para cada uno, al final va a resultar que también tiene que ver en base a la responsabilidad. Pues yo creo que la responsabilidad también tiene un precio. Así que, bueno, pues digo por la defensa del tema del estatuto marco y todo esto, pues vamos a hacer aquí una pequeña cuña, aunque cuando yo necesité que me ayudaran y me apoyaran en este tipo de cosas y a defender lo que defiendo hoy en día a nivel de actividad profesional, ningún colegio médico, ni OMC, ni nada me apoyara ni me defendiera. Ahí va. Bueno, pues ahí queda el mensaje claro de Manuel. Y bueno, vamos a seguir un poco con el tema de la tecnología. Vamos a seguir un poco con el tema de redes, tecnología y demás. Pero en este caso, quiero preguntarte cómo crees que va a influir aún más la tecnología en niños y adolescentes durante este año 2026. ¿Qué prevés como neuropediatra? Mira, la demanda va a ir aumentando, ¿verdad? Que los niños cada vez van a querer más uso, más consumo, porque a ver, la tecnología nos permite solucionar más problemas y no hay mejor ejemplo que el tema de la IA, que tanto nos está ayudando y que tanta expectativa aún tengo de que nos vaya a seguir ayudando en el tiempo. Pero es verdad que incluso las propias empresas que se dedican a esto, a la tecnología, las administraciones públicas, los medios de control y demás, y las propias familias están siendo conscientes de la necesidad de una supervisión más intensa. Entonces, yo creo que va a ir habiendo poco a poco un aumento del equilibrio, pero sí que siempre será importante que los padres sean conscientes de unos ciertos límites, ¿no? De cuánto tiempo se usa un móvil, de cuánto tiempo se usa una consola, de que antes de los 2 años y sobre todo, o sea, antes de los 6 especialmente, pero sobre todo antes de los 2, no debería usar
un niño un dispositivo electrónico, móvil, tablet, solo, típico niño está con el móvil con 2 o 3 años así jugando, o con una Nintendo Switch, etcétera, está bien que juegues con él, que hagas cosas con él, que le enseñes vídeos, que hagas actividades, que incluso que hagas juegos con las propias consolas y demás, pero compartido, cosa que es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero bueno, parece que con el tiempo las cosas se van poniendo un poco en su nivel, en su equilibrio, aunque todavía nos queda mucho. El tema de la IA, tenemos que ver por dónde sale cuando los niños empiecen a hacer un uso más extendido de esto, ¿no? Que poco a poco está creciendo y es otra cosa en la que muchas veces los adultos van a tener mucha menos idea que los propios niños. Sí, al final, sobre todo las generaciones que vayan creciendo con la IA, al final, pues como el tema redes y como todo lo tecnológico al final. Son cosas Es de... una cosa muy importante que creo que van a tener que tener clara las personas de aquí en adelante, y es que cada vez nos va a costar más distinguir lo real de lo, No, iba a decir de irreal, de lo fabricado, ¿no? Alguien te puede llamar con una voz que parezca la de tu padre, la de tu hijo, la de tu jefe, lo que sea, y resulta que es alguien con inteligencia artificial automatizada vendiéndote unas motos y contándote una historia, o incluso un vídeo. Ya hay videollamadas en las que se falsifican cosas. Una de las cosas de las noticias más llamativas, ¿no? Es que hace unos meses una gran empresa en una reunión de Zoom donde había muchas personas, pues bueno, se llegó a un acuerdo, se hizo un pago por unos servicios tal y cual. Resulta que el único que estaba allí y que era una persona real era uno de los directivos, y que todo el mundo era IA falsificada, y que lo que estaban haciendo era montarle un esquema que parezca que era una reunión de empresa real y se había tomado una decisión, ¿no? Pues si esto se puede llegar a conseguir en este tipo de empresas, imagínate lo que nos pueden hacer cuando nos mandan el típico mensaje del pacto o de lo que sea, que antes eran horrorosamente feos, pero hoy que lo clavan, vamos, como si fueran reales, ¿no? Hay que ser mucho más cuidadoso con eso. Sí, me acuerdo siempre con estas cosas de aquel correo que te llegaba del príncipe pidiéndote dinero. ¿Tú lo recuerdas, Manuel? Pues es lo mismo, pero a otra escala. Pero bonito, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno, otra de las preguntas que tenía por aquí previstas, pero que yo creo que hablando un poco de todo el tema de intrusismo y tal que hemos hablado, se ha quedado más o menos resuelta, pero bueno, te la comento por si te apetece añadir algo más. Y es que, ¿qué deberían tener en cuenta las familias para no dejarse arrastrar por modas o soluciones milagros? Pues mira, tener la información, como decíamos al principio, lo más clara posible y de las fuentes más fiables posible. Eh, por eso, precisamente, nosotros tenemos eh, nuestro sitio web, nuestra página web con la información y las guías de información orientativa para padres. Tenemos nuestro canal de YouTube con más de 200.000 suscriptores. Tenemos nuestro podcast con más de 100.000 descargas. En fin, tenemos tanta información para esas familias. Si algo que ellos escuchan, oyen o les llegan por WhatsApp o donde sea, no lo han corroborado con su especialista, con alguien directo de su entorno profesional, sanitario, etcétera, pues lo más probable es que lo que te hayan contado no sea verdad. Me preguntan muchas veces por el tema de las células madre para el autismo, para la hormona del crecimiento. En su época tuvo lo del hipoclorito. Hoy ya parece que el tema de la homeopatía ya está un poco pasado. Los tratamientos para las cándidas digestivas, los metales pesados y la desintoxicación hepática, en fin. Hay tantas cosas que van intentando vendernos para sacarnos los cuartos a los padres de los niños que tienen trastorno del desarrollo, que ve a una fuente fiable, un profesional experimentado, con experiencias, con el que ya tengas un vínculo, un conocimiento. Que hay veces que hay profesionales desaprensivos que se venden a veces que lo hay, te encuentras gente con un doctorado en tal que de repente, pues, o se le ha ido la pinza o no sé qué, pero ha hecho cosas que son absolutamente inmorales y además ilegales, ¿no? Pero no es lo más habitual, y lo normal es que quien te engaña sea un absoluto desconocido que lo que hace es venderte humo y que lo único que quiere es sacarte el dinero, ¿no? Así es. Bueno, pues tomar nota es importante. Con esto también añado que como yo soy la que suelo gestionar todos los mensajes de redes, por favor, Uy, lo que te llega, ¿eh? que tengan en cuenta la gente, por favor, que no se puede dar un diagnóstico por un mensaje de Instagram. Que esto, si un profesional, entre comillas, te lo resuelve por Instagram, no es muy profesional.
no es la vía adecuada por tema de datos, por temas de que se requiere un tiempo, se requiere una evaluación. Entonces, bueno, yo sé que hay gente que creo que se molesta porque lo derivamos al formulario web o a nuestros canales de comunicación directos con el equipo de atención a familia, pero esto es muy importante y creo que es un indicativo de cuando las cosas se hacen bien. Hombre, si hay alguien que cree que porque mande un texto explicando la situación de su hijo por WhatsApp, alguna foto o un vídeo, va a poder tener un diagnóstico, uff, está muy perdido. Y si alguien te lo hace, yo si fuera tú, no me lo creería. Pero bueno, ya cada uno con su No responsabilidad. dejamos Nosotros lo avisamos. los consejos, que para eso es un poco esta difusión que estamos haciendo. Vale, bueno, para cerrar un poco este bloque de tecnología, redes sociales y demás, si tuvieras que dar un solo consejo sobre redes sociales y crianza en este 2026, ¿cuál sería? Pues más que redes sociales, ¿vale? Yo aquí sí que hablaría de sitios web de referencia. Es decir, yo lo que sí creo que es importante es que los padres sean unos auténticos magníficos conocedores de lo que es un proceso de desarrollo normal, madurativo a nivel físico, cognitivo, mental, etcétera. Nosotros nos dedicamos a tratar dificultades de este tipo y más adelante nos centraremos mucho en qué es lo normal para que vosotros podáis entender, pero entre tanto, porque no tenemos todavía mucha información en ese sentido, lo mejor que podéis hacer es recurrir a las páginas de referencia de asociaciones profesionales especializadas. Y en este caso yo os recomendaría la Asociación Española de Pediatría a nivel nacional. Después a nivel regional tenemos muchas asociaciones que forman parte de la propia AIPED, que como se llama la Asociación Española de Pediatría, como puede ser la Asociación Pediatría de Atención Primaria, bueno, la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, en fin, hay muchas sociedades satélite, entre comillas, que forman parte del engranaje de la AIP y de todo el contexto oficial de los pediatras a nivel no solo español, sino a nivel de habla hispana, y esas son las fuentes reales en las que vosotros, más allá de lo que veáis en redes sociales, deberíais ir para tener información que fuera fiable. Me refiero, por ejemplo, a no solo temas de neurodesarrollo, vacunas, Dios mío, que cada vez hay más historia, ¿no? Alimentación infantil, cuidado, cuidados naturales del niño sano, puericultura, en fin, cosas del día a día. Ir a sitios de confianza es lo que yo os recomiendo. Pues nada, tomar nota, referencias fiables, como dice Manuel, y siempre eso, contrastarlo todo mucho, porque al final es vuestra responsabilidad cuidar bien de los más pequeños. Bien, ojo importante esto que has dicho, porque esto no es una frase hecha, ¿vale? Legalmente, los responsables de la salud de vuestros hijos, sois vosotros. Es decir, tú vas al médico, preguntas una cosa, consultas, yo te doy una indicación, un diagnóstico, una recomendación y te recomiendo un tratamiento, tú eres el que vas a dárselo o no, si es que no quieres, no crees o tal, como por ejemplo el tema de las vacunas o lo que sea, y después vienen las consecuencias y las responsabilidades. Es decir, si tú no haces lo que se recomienda que hay que hacer en un caso y tu hijo tiene una enfermedad, una consecuencia, una secuela grave, además de lo que te supone eso para él y para ti, realmente tienes una responsabilidad legal. Que bueno, en España y en otros muchos países esto queda un poco ahí en el responsabilidad moral, no hice esto, no tuve cuidado, no fui precavido, no me tuve en cuenta, no fui suficientemente eh, insistente a la hora de informarme, etcétera. Pero estas cosas pasan. Un niño no se vacuna, tiene una infección de tal y tiene secuela. O yo qué sé, cosas tan que a veces no suenan o no salen en los medios de comunicación, no, se olvidó su hijo en el coche, tal y cual, y falleció. Ojo, pobrecito niño, evidentemente, pobrecita familia, pero ese niño ha fallecido por una falta realizada por alguien que estaba a su cargo. Entonces, ojo que la ley 41 barra de 2006, no me acuerdo, no me acuerdo de memoria, pero hay una ley específica de autonomía y cuidado del paciente que dice que el responsable de tu salud eres tú y si no te cuidas, tú vas a pagar las consecuencias físicas y las que debas, pero también tú eres el responsable de la salud de tus hijos. Así que hazte cargo porque todo no se puede delegar aquí. Todo no se puede, no, es que me dijo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Todo uno no puede descubrir el bulto de lo que le toca, ¿vale? Bueno, pues ahí queda.
Em, Hilando un poco con lo que empezamos la entrevista, de que bien hablabas en el primer bloque sobre el tema de que hemos ido perdiendo ciertos valores, ¿no? De cara a la educación y demás de los hijos. Volviendo un poco a cosas que no cambian, a pesar de todos los avances que vamos viendo en el día a día, ¿qué principios básicos siguen siendo fundamentales en el desarrollo infantil? Bueno, yo creo que aquí me centraría, aunque he tomado diferentes notas, me centraría en uno muy importante. Y además lo repito mucho en la consulta y como lo repito tanto, me lo habéis escuchado muchas veces, que es el aprendizaje se basa en la repetición. ¿Vale? Es decir, ¿quieres que un niño ande? Enséñale, déjale que te vea y ayúdale a ponerse a andar. ¿Que quieres que un niño hable? Igual. ¿Que quieres que un niño comparta contigo cosas? Pues comparte con él. ¿Que quiere que sea cariñoso? Sélo tú. Que, bueno, en resumen esto, es decir, el proceso se basa no solo en la conducta que vemos, que es lo que se aprende, sino que cuando nosotros hacemos determinadas conductas, el cerebro del niño aprende de ellas, ¿vale? Y al final, nosotros lo que hacemos en el día a día, hoy yo, por ejemplo, hago las cosas en base a mis creencias. Es decir, yo creo que bueno ser, hacer bien mi trabajo, independientemente del trabajo que sea, y por eso le pongo mucho empeño. ¿Por qué creo eso? Creo eso porque es lo que he visto y lo que he aprendido de mi entorno cuando era pequeño, ¿vale? ¿Por qué soy especialmente prudente, precavido y cuidadoso con mi organización económica y mi entorno directo, lo que es la vivienda y demás? Porque es algo que de pequeño he visto que mi familia ha hecho y me ha servido de aprendizaje. Es decir, nosotros somos una, no digo una copia, ¿no? Pero es la consecuencia de lo que hemos vivido de pequeño y lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. De manera que para que nuestros hijos sean lo que nosotros esperamos de ellos en el mejor sentido de la palabra, no lo que nosotros queramos, sino que sean en el buen concepto, buenas personas, capaces, responsables, solidarios, etcétera, nosotros tendremos que, desde pequeños, establecer ese patrón, ese proceso de aprendizaje. Y precisamente por eso, enlazando con lo anterior, hay que pasar tiempo de calidad. Y tiempo de calidad no es, ay, que jiji, jaja, y vamos. No, no, es tiempo de calidad, es tiempo en el que nosotros estamos haciéndole ver a nuestro hijo lo que nosotros queremos que sean sus valores en el futuro. Eh, Pasar tiempo con él, compartir juegos con él, con los demás, ser cariñoso, hablar bien en casa, todo ese tipo de cosas que muchas veces cuando somos mayores y lo vemos a la familia de la consulta, nos dicen, es que mi hijo no me habla, es que mi hijo está todo el día con la puerta cerrada, es que ¿cuándo podíamos haber evitado y haber hecho que ese proceso fuera mucho más fácil de solventar? Al principio, ¿vale? Así que es fundamental esto de que el aprendizaje se basa en la repetición y en el tiempo, en la repetición espaciada de los procesos y de las actividades y de los hechos, ¿vale? Porque es lo que va a hacer que nosotros y nuestros hijos seamos capaces de enfrentarnos a cosas que en el día a día, después en el futuro, nos vamos a encontrar. Opiniones contrapuestas, ideas contrarias, recomendaciones completamente opuestas en general a lo que es mi modelo educativo o tu proceso, tu modelo educativo. Es decir, eh, que realmente lo que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos sea algo que le guíe en el futuro y que no acabe siendo consecuencia su vida o su conducta de los vaivenes, de los vientos que van corriendo según las modas y las cosas que van llegando, sino que se base en el criterio que ha sido capaz de aprender desde la infancia. Sí, al final yo creo que en resumen los padres son el mejor ejemplo y al final son los que nos marcan a lo largo de la vida. Son patrones que al final copiamos, nos guste o no nos guste. Copiamos o dejamos de copiar, quiero decir, o lo hacemos También o o rompemos el aprendemos patrón. a evitar, efectivamente, pero Exactamente, es más fácil aprender por imitación que por evitación, aunque a veces obviamente. eso ocurre, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco en esta línea, em, yo creo que el tema de la repetición y el tema de que los padres son ejemplos, los patrones y tal que estamos viendo, qué cosas simples seguimos infravalorando y que en 2026 seguirán siendo clave, como por ejemplo esto, yo creo que lo que acabas de decir es un ejemplo, pero algo más que quieras añadir. Yo tengo anotado dos cosas importantes, que es que los padres escuchen a sus hijos
y que los hijos escuchen a los padres. Es decir, para que tú escuches a tu hijo, solo tienes que callarte y dejarle hablar. Y si no es, y si no es suficiente, preguntar. Y si no es suficiente, hacer lo que sea necesario para generar el contexto y la situación para que el chico se encuentre en condiciones de estar tranquilo, seguro y confiado contigo. Vale, probablemente eso, iba a decir es más fácil, ¿no? Bueno, de esto depende mucho. La siguiente es que los hijos escuchen a los padres. Claro, para eso eres tú, como padre, el que tiene que acostumbrarte y de esta manera acabar acostumbrando a tu hijo a escucharte. Y para eso hay que hablarle. Hay que hablarle, no para decirle hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal el colegio? No, hay que ir a cosas concretas cuando son pequeñitos porque no saben explicarse, no saben responder cómo te ha ido la mañana en el colegio. Pues con 3 4 años te van a decir, bien, bien, bueno, poco más. Es decir, no te van a decir, mal, vaya desastre porque no sé qué, porque es muy aburrido, 2 horas allí. No, no, van a ir a lo sencillo. Ahí hay hechos concretos. Has tenido un buen día, has comido bien, te has peleado, has discutido, has aprendido. Eh, pero también a cosas que tienen que ver con la parte emocional, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? ¿Te has despertado contento? ¿Pasaste ayer bien el día? Bueno, tú lo sabes, me he mandado esta mañana unas cuantas fotos que hemos pasado este fin de semana porque hemos estado en el Circo del Sol. Pues bueno, eh, preguntándole a Mateo esta mañana cuando llegaba al colegio, ¿te gustó ayer? ¿Qué tal te lo pasaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Te gustó ver a los artistas? ¿Te gustó el espectáculo del yo-yo? Que hubo un espectáculo del yo-yo que fue impresionante. Es decir, cosas que le permitan a él también expresarse desde un punto de vista emocional, pues bueno, cómo está con los compañeros, cómo está con los profesores, cuál es la intención de eso, que él sea capaz de normalizar, establecer este tipo de comunicación. Porque cuanto más seas capaz de hacer esto en la infancia, más fácil va a ser que cuando el niño sea más mayor y genere dificultades o tenga dificultades, porque las va a tener, pues sea capaz de comunicarse y de expresarlas con una normalidad que muchas veces es complicado porque me dicen los padres, no, es que el niño es muy callado, es que el niño se cierra, es que no me habla, no me cuenta, cada vez que voy a recoger le pregunto cómo ha ido la mañana, se enfada, en fin. Esto facilita mucho ese proceso, evidentemente. Yo creo que es básico fomentar la comunicación, porque al final se crea cierto vínculo que si lo tienes desde pequeño, esa confianza y ese vínculo con tu familia, de mayor es mucho más fácil tratar cualquier problema o cualquier imprevisto que surja, ¿no? Después nos encontramos los niños súper herméticos, que en consulta tú los ves mucho, que has dicho en otras entrevistas que es que el niño contigo se abre, conmigo no. Bueno, pues ahí yo creo que entra en juego un poco lo que estamos comentando. Sin contar lo gratificante que es eso. Y si no lo habéis hecho nunca, hacedlo. O sea, para mí me resulta muy gratificante que le pregunte algo a mi hijo no sé, de lo del Circo del Sol, que ¿qué te gustó? Pues me gustó todo. O sea, que te responda eso y que te explique y que te empiece a preguntar, porque claro, una de las preguntas es, bueno, ¿y dónde viven? ¿Y dónde está su familia? Cosas que bueno, que les permiten desarrollar su imaginación, ¿no? Y sus dudas, que si no entras a hablar de eso, no te lo va a contar. ¿Por qué? Porque un hijo no, porque los niños no preguntan ese tipo de cosas si tú no le das pie inicialmente, ¿no? Hasta que se acostumbran, por supuesto. Fomentar esa curiosidad también creo que es una de las cosas interesantes. Mm. Pero bueno, vamos con otra pregunta que a mí me parece bonita, porque creo que es una de las cosas que muchas veces se nos olvida en el día a día. Y es que qué papel tiene el tiempo, la paciencia y el vínculo en un mundo que cada vez va más rápido. Yo he puesto una palabra solo en la respuesta que me plantea y es fundamental. Y te voy a poner un ejemplo. No, creo que se lo conté el otro día a una familia. Y vuelvo siempre a los ejemplos míos, no por ser yo perfecto ni mucho menos, sino por demostrar que las cosas que digo es que yo realmente en mi día a día las intento poner en práctica, ¿no? El tiempo y la paciencia. Vale. Claro, el tiempo y la paciencia con un hijo genera evidentemente vínculo. El otro día, creo que fue el jueves de la semana pasada, o sí, el jueves de la semana pasada, Mateo se despertó diciendo que le dolía la cabeza. ¿Vale? Ya por la mañana tempranito, estaba durmiendo conmigo, papá, duele la cabeza. Y yo miré el reloj y digo, bueno, es temprano, todavía no hay que despertarse para el cole, descansa un poquito, que todavía es temprano, a ver si se te pasa. A los 5 minutos, no, papá, me duele más, estoy aquí dentro, por dentro, como... Dice, me duele como en el cerebro. Digo, no sabía yo que el niño sabía ya la palabra cerebro y sabía dónde estaba y todo eso. Vale. Digo, bueno, pues espérate, aunque no hayas desayunado todavía, voy a bajar, voy a darte el ibuprofeno. Vale. Bajé,
como se empieza, cuando se queja de dolor o se queja la cabeza, etcétera, de algunas cosas, se pone muy nervioso, empieza a agobiarse y no quiero jarabe. Pues, bueno, ahí tranquilo, conseguí que se lo tomara con tranquilidad, se le pasó el dolor de cabeza, pero después empezó a quejarse de dolor en los pies, ¿vale? Esto no es algo que tengan por qué saber los padres, pero cuando un niño está un poco acatarrado, destemplado, etcétera, pues a veces, no sé si a vosotros ha pasado alguna vez, pues duelen las palmas de las manos, las plantas de los pies. Bueno, te encuentras incómodo, molesto, ¿no? Y esto a él le estaba dando problemas. Entonces se puso nervioso. Ahí mi mujer ya se había levantado para ir al trabajo, tal y cual. Entonces empezó a decir, yo no quiero ir al colegio, me duelen los pies, no puedo, tal. Y se agobió. Mientras que yo estaba preparando las cosas, pues él bajó de la habitación abajo a la habitacioncilla donde tenemos un sofá, una tele y demás, y bajó todas las escaleras arrastrándose porque no podía apoyar los pies. Vale. Yo, aunque ya sé que se pone muy nervioso, digo, bueno, voy a tomar con tranquilidad, con paciencia, me bajé la ropa del cole, que ese día era de deporte, y me senté allí con él. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? No, me duele todavía, no tal. Puse la ropa en el sofá. ¿Eso qué? Digo, la ropa, Mateo. Si me has dicho que no voy al cole, digo, bueno, te hemos dado el ibuprofeno para que se te quite el dolor de cabeza, te has mejorado. Vamos a darle un poco más de tiempo para que se te mejore. No, ¿qué tal? Bueno, digo, bueno, tú paciencia, no te preocupes, te voy a preparar el colacao, porque le gusta desayunar el colacao. Entonces, preparé el colacao, fui con él. Ahora que le ha cogido el gusto a los vasitos estos que hice del neuropediatra, pues ahora le gustan los Claro. vasitos blancos con una cañita allí para tomárselo. Bueno, se lo tomó, estuve allí sentado, le gusta ver un poco la tele de vez en cuando, pues bueno, estuvo viendo un poco de tele, no sé si fuera el Cherry Labrador o Nicky Vlad en YouTube, que de vez en cuando lo dejamos verlo y estamos con él viendo, ¿verdad? Bueno, resumen, por no alargar esto mucho. Él entra en el cole a las 9, normalmente llegamos a las 9 menos cuarto, ¿vale? Ese día llegamos a las 9:30, ¿vale? Estuve dándole tiempo hasta que se estuvo tranquilizando, tranquilamente, hablándole con calma, hasta que pude ponerle un calcetín. Bueno, le vestí entero, pero los calcetines, que era lo de los pies, lo que más le dolía. Ya se mejoró, le puse un calcetín aunque se quejó, después le puse el otro. Bueno, todo ese proceso hasta que al final llegamos a las 9:30 al colegio. Me dice mi mujer, es que le sigues mucho la corriente. Digo, bueno, según y cómo. Yo soy bastante firme con él y hay veces en las que por otro motivo ha dicho que no quería ir tal cual, yo cogía a Mateo aquí a cuestas y para el coche. ¿Vale? Pero claro, aquí no era mentira, le estaba doliendo de verdad, estaba agobiada. Eran los pies, que si hubiese sido me duele un dedo, pues mira, te cojo en brazos, vas al coche y ya se te pasará. Pero yo lo llevo al colegio sin zapatos, sin calcetines, esperando que se le pase por el camino, o le enseño que ante esas situaciones lo que hay que hacer es tomárselo con calma, con paciencia. Esa situación era viable porque yo ese día no trabajaba, mi mujer tampoco, o sea, no trabajaba por la mañana, solo trabajaba por la tarde, mi mujer ese día se había despertado temprano para hacer cosas del día a día, pero no tenía que ir a la consulta a trabajar, y pude permitirme el lujo de hacerlo con esa calma, tranquilidad y paciencia y sobre todo con el tiempo. Vale. ¿Me ha merecido la pena eso? Hombre, esto se ha repetido en alguna ocasión más, de forma mucho más leve, y Mateo, desde luego, no lo ha vivido con esa angustia, ni con ese esfuerzo, ni con esa frustración. Pero mi objetivo no era el corto plazo de ese día, ni de la semana siguiente. Era el largo plazo para que en las situaciones en las que él viva esa sensación de estrés, de angustia, entienda, y además es cuando los niños pierden más el control, que cuando él esté así, la persona que va a tener al lado va a tener la tranquilidad, la paciencia y el tiempo de sentarse con él, a ayudarle a salir de ese bucle. ¿Por qué? Porque si no, lo que le enseñamos a los niños es que cuando están nerviosos, están estresados y están preocupados, lo que hacemos es ponernos antipáticos, meterle prisa, gritarle, hablarles mal, y eso desde luego no es lo que quiero yo para el aprendizaje de mi hijo. Mira, que en otra situación me hubiese dicho, es que a las 9 lo tengo que dejar en el colegio porque a las 9:15 tengo un paciente, tengo... Bueno, a lo mejor se hubiese dado la situación de otro tipo, pero en ese momento me lo pude permitir, como digo, y creo que es un ejemplo, ya digo, no soy perfecto, pero un ejemplo de cómo habría que gestionar este tipo de situaciones cuando es posible. Bueno, y ahí también hay que añadir que si muchas veces ya nos vemos muy perdidos, muy saturados y no sabemos cómo gestionar este tipo de situaciones, también es importante pedir ayuda profesional. Por supuesto, si eso en vez de un día se da todos los días o 4 o 5 días a la semana y un conflicto a tirarse por la ventana hablando feamente, o no así, pero intenso, a lo mejor necesitamos ayuda para ayudarle al niño a gestionar esas situaciones o para ayudarnos a nosotros asesoramiento Eso. para aprender cómo gestionar esas situaciones. Eso no viene de fábrica, ¿eh? Ni los niños vienen con libros de instrucciones, ni la pila de paciencia y de aprendizaje viene completa en los padres. Así que
para eso estamos nosotros, vamos. Eso es. Bueno, pues ahí queda porque también hay muchas personas que creo que piensan que van a ser peores padres o que han fracasado como padres porque no piden esa ayuda. Y al revés, yo creo que es todo lo contrario. Ese afán por mejorar y por querer ser mejor padre o madre suma puntos al final a la situación como familia. Voy a poner un ejemplo antes de que no, este no es mío, ¿no? Pero sí que es de una cosa que nos ha pasado en la consulta esta semana y que ya lo veremos en algún vídeo y demás o algún reel cortito que hagamos, que es hasta qué punto hay familias que están por la labor de conseguir esto y de hacerlo así y de ser conscientes de esa necesidad. Mira, esta semana hemos tenido una familia que ha venido de Perú eh, para traernos a la consulta a su hijo, ¿vale? No ha sido una consulta online, ha sido una consulta presencial de una familia que además para poder venir ha tenido que hacer una gestión importante que es conseguir una visa para poder salir de Perú justificando la necesidad y no solo la necesidad médica de su hijo, sino un visado de formación para la madre. La madre es enfermera, el padre se dedica a temas agrarios, es un empresario allí, entiendo, con buen nivel socioeconómico, evidentemente, porque si no, no podrían haber hecho esto. La madre bueno, los padres han decidido que ella es enfermera y tenían esta necesidad para el diagnóstico y tratamiento de su hijo, porque allí no tenían resuelta la situación y habían buscado mucha ayuda y demás, y a pesar de ello no tenían eh, mejoría en su chico, que tiene unos 10, 11 años, si no me equivoco, pues han decidido gestionar la visa, que la madre venga a Madrid a hacer un máster en medicina de emergencias, en este caso de enfermería de emergencias, y a quedarse aquí durante todo ese periodo, que va a ser un año aproximadamente como mínimo, para venir a nuestra consulta, hacer un seguimiento médico, psicológico, terapéutico del chico y todo eso, evidentemente los medios se lo permiten, ¿vale? Pero todo eso porque son conscientes ellos de que su hijo tiene una dificultad, tiene un TDAH intenso y no están consiguiendo los medios técnicos, profesionales y demás que ellos necesitan allí en su país. No significa, evidentemente, que esto, porque los medios económicos se lo permitan, sean mejores padres que otros. Me refiero al esfuerzo y al interés que ellos han puesto a poner todos sus recursos, sean los que sean, para conseguir que la evolución de su hijo sea la mejor posible. Pues ahí a lo que me quiero referir. Bueno, pues ahí queda. Sí que es verdad que al final es eso. La constancia y el interés hace mucho, mucho más. Que, como siempre se ha dicho, quien algo quiere, algo le cuesta, o más quiere el que puede que el que tiene, ¿no? Pues ahí queda. Bueno, Manuel, pues vamos a ir cerrando la entrevista. Y para cerrar, una de las preguntas que te quiero hacer es que qué te gustaría cuidar más durante este 2026 en todos tus perfiles, como profesional, como persona y como padre. Mira, como profesional o persona, o ponle una barra ahí porque van dentro del mismo paquete, hay una cosa que quiero, y sabéis que lo intento cada año, pero que este año quiero que sea especialmente importante, que es el cuidado de mi equipo. Somos, quiero decir muchos, no somos muchos, vamos, somos unos cuantos trabajando en el Unos cuantos. centro, cada uno de su padre, de su madre, con sus historias personales, familia, en fin, con todo esto. Y este año me he propuesto centrarme un poco más en la parte personal, en estar al día de la situación, necesidades, en fin, de cómo está cada uno en su día a día para intentar ver cómo podemos ayudar, adaptarnos, a hacer las cosas lo más fáciles, sencillas y cómodas, además de agradables posible, en la máxima extensión de la palabra. Entre otras cosas porque soy un firme defensor de esto. Y además porque creo que esto también tiene un beneficio sobre cómo se podrá atender a las familias en estas situaciones. Cuanto mejor, no solo en ese tema personal, sino a nivel profesional, puedan trabajar todos los compañeros, porque los medios, los recursos, los programas, etcétera, funcionen mejor, sean más fáciles, estén más optimizados y ayuden, pues mejor conseguiremos también atender a las familias. Y una de las cosas que en los últimos meses, ya no solo este 2026, sino en los últimos meses de 2025, también me preocupaba mucho es del cuidado de lo que es el tiempo, que decía antes, en familia. De tomarme las cosas con mucha más calma, de ser más flexible, de no centrarme en hoy tengo que hacer esto, sino estos son mis expectativas y objetivos de hoy y a ver cómo las hago y dedico más o menos tiempo, si tengo que acostarme más temprano o más tarde, etcétera, pero hacerlo de una forma lo más satisfactoria posible y de esta forma, pues bueno, repercutir
con el mejor humor posible, con el que creo que os lo he dicho un día de esto que llegué después de las vacaciones, ¿no? Digo, oye, este año me he planteado tomarme las cosas con calma y con tranquilidad. A ver si lo consigo. Que una cosa es la intención y otra cosa después el día a día de la batalla, ¿no? Pero bueno, ese es mi objetivo. Las exigencias del guión. Pero bueno, pues tomamos nota y estoy segura de que, bueno, volvemos a lo mismo. Poniendo un poco de intención, todos podemos estar un poco mejor, ¿no? Y la empatía, pues siempre ayuda. Y para cerrar ya del todo la entrevista, si una familia te escucha hoy, en este momento, y empieza 2026 con ciertas dudas con respecto a su hijo o hija, ¿qué mensaje te gustaría que se llevara? Mira, creo que algo que has dicho tú antes, la frase esta típica de más hace el que quiere que el que puede, pero esto es real. Hemos visto familias con grandes dificultades, con niños con muchos problemas a nivel, que a nivel socioeconómico tampoco tienen una situación bollante y que han conseguido cosas muy importantes, no solo con nuestra ayuda, sino con su trabajo en el día a día de casa, que es muy, muy, muy relevante. Y que tenemos 2 vías para ayudaros, tanto la que las que usamos a través del neuropediatra para que encontréis cuáles son las dificultades de vuestro hijo, la entendáis y podáis seguir el paso a paso de qué hacer para resolverla, como la que estamos trabajando a nivel formativo para ayudar a profesionales de todos los sectores a entender mejor todo este proceso. De hecho, con la editorial médica panamericana tenemos un experto universitario en diagnóstico y tratamiento de trastornos del aprendizaje y la conducta en niños y adolescentes. Es un programa formativo online para profesionales sanitarios y del mismo y de todo este entorno que quieran aprender en todo esto con nosotros. Y a lo largo de este año, en 2026, alrededor de febrero-marzo, probablemente más marzo que febrero, también saldrá con la Universidad Internacional de La Rioja un experto universitario en TDAH, niños, adolescentes y adultos a lo largo de la vida. Y aquí vamos a explotar, vamos a rellenar todo lo que sabemos, vamos a incluir todo lo que está a nuestro alcance para que os convirtáis, todos los profesionales que os queréis formar en esto, en auténticos expertos que sepan manejar toda esta situación. Digo esto para las familias también, para que vean por qué queremos o cómo nosotros seguimos trabajando en este sentido, pero el área que también vamos a ir desarrollando de forma lenta pero segura va a ser el apartado de Growing Brains. Growing Brains, lo hemos nombrado en alguna ocasión, Desarrollando Cerebro, es una web y un proyecto que hemos empezado a trabajar desde el Neuropediatra y que tiene como objetivo ayudaros a entender cuál es el proceso de desarrollo normal del niño y cómo potenciarlo cuando ni siquiera todavía hay ningún problema, porque lo que queremos inicialmente es conseguir que el desarrollo de todos los niños sea el mejor posible. Y no solo del que tiene alguna dificultad para poder ayudarle, sino de aquellos que, habiendo nacido sanos, quieren los padres conseguir que el proceso vaya lo más estable, lo más firme y lo mejor desarrollado posible. Así que para eso estamos en el Neuropediatra, en estos programas de formación que hemos dicho, en academiainam.com, donde hay mucha formación también de más, digamos, más asequible a nivel de tiempo y de dedicación, y en este proyecto específico Growing Brains para ayudaros a todos a conocer y a mejorar el proceso de desarrollo de vuestro hijo. Y no te olvides de mencionar que también estamos en redes sociales. Bueno, ahí, eso lo tienes que hacer tú, pero vamos, lo cuento yo. Canal de YouTube, 200.000 suscriptores, objetivo de 2025 conseguido. Venga, que sé que es muy complicado, pero a ver si conseguimos 300.000 en 2026. Esto es, en fin, por pedir no se pierde nada. Instagram, el Neuropediatra. Instagram, INAM. Twitter, que ese es mío personal, el Neuropediatra, y cuento a veces cosas que no tienen que ver con medicina, pero también estoy. LinkedIn, TikTok, no sé qué más hay por ahí. Facebook, Facebook, estamos en todo. que existe. Nos ¿vale? busquen y estamos. Sí, y veréis que progresivamente a lo largo de este año vais a ver algo que hace tiempo que no hacemos, que es anuncios de publicidad en Google y en muchos otros sitios. Así que veréis, no vamos a estar en radio tradicional, pero vamos a estar en Internet de forma mucho más intensa y mejorando nuestra web, que va a haber cosas muy chulas, ya veréis. Eso es. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que ha sido una conversación bastante reflexiva en general. Y nada, esperamos que pueda ayudar un poco a las familias a encauzar este 2026 con la mejor de las actitudes.
Y en todo lo que podamos ayudar, pues aquí estamos. Un placer siempre poder acompañaros en este camino. Ya sabéis, seguir, campana en YouTube, de todas esas cosas, suscripción, darle, porque cuanto más divulgación consigamos, mejor será el desarrollo de los niños. Un abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.